Buenas tardes, días, noches, no sé a qué horas me estás viendo. Yo estoy grabando esta lección una tarde de sábado. Ustedes saben que yo la tarde del sábado grabo la lección para enviárselas por la noche. Así que bienvenidos, bienvenidas. Esperamos seguir compartiendo el estudio de este trimestre que estamos aprendiendo a administrar para el Señor hasta que Él venga. Y en esta lección 9, tenemos un tema de esos temas que a veces uno piensa y dice, pero no parecía. O sea, no, el pecado no se nota. Guárdense de toda avaricia. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Fueron palabras de Jesús. Él mismo nos advirtió sobre esto. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija y nos enseñe como cada semana lo hace. Eterno Dios y Padre, muchas gracias porque eres bueno, porque quieres que seamos felices y quieres quitarnos todo lo malo que nosotros tenemos para llenarlo de todo lo bueno que tienes tú para nosotros. Así que hoy, Señor, nos ponemos en tus divinas manos para aprender, para que nos enseñes y nos ayudes a entender el camino por donde nosotros debemos de andar. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que estará con nosotros enseñándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengo que ser sincera. La avaricia, que es lo mismo que la codicia, nos atrapa a las mujeres más que a los hombres. Yo, en lo personal, creo eso. Creo que nosotros, las mujeres, a veces somos más codiciosas que los hombres. Por eso, la serpiente en el jardín del Edén agarró a Eva y no a Adán, para que codiciara el fruto. Sí, porque recuerden que dice que a los ojos de Eva fue codiciable. Pero al atraparnos a nosotras lamentablemente atrapamos a los hombres, a nuestros compañeros de vida, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Hay cosas que debemos de tener mucho cuidado y abrir bien los ojos. La avaricia es lo mismo que la codicia. Y si vemos que nuestro vecino compró una mesa de jardín con una preciosa sombría, nosotros queremos lo mismo. Y a lo mejor y un poquito más bonita, porque es mejor, ¿verdad? Lo malo es que ellos podían comprársela, nosotros no. Nosotros lo vamos a hacer porque queremos hacerlo mejor que ellos, aunque no podamos. Así hay vecinos. Yo no sé si a ustedes les ha tocado. Esta es solo la introducción de la lección. No sé si a ustedes les ha tocado que hay vecinos que miran a otro vecino que tiene un bonito carro y a ellos al ratito aparecen con un carro más bonito. Y a lo mejor se endeudaron hasta aquí con tal de andar haciendo lo mismo que el vecino. Así que, miren, la codicia o avaricia a menudo figura junto a los pecados atroces que nos impedirán entrar al reino de los cielos. Escuchen lo que dice 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No saben que los injustos
no heredarán el reino de Dios. No hierren, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así de clara es la palabra del Señor. Yo no he quitado ni he puesto absolutamente nada. Es más, si fuera de mi parte, hubiera quitado algunas cosas, pero no, a la palabra de Dios no se le puede quitar ni añadir, porque hay sentencia para eso. Así que esta es la introducción y vamos a ir a la primera parte. La primera parte de nuestra lección es una pregunta. ¿El pecado original definitivo? A menudo a nosotros se nos presenta esa interrogante. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el universo que entró el pecado? ¿Qué pasó? ¿Por qué razón nosotros ahora queremos saber cómo surgió el pecado en ese universo de Dios? Y la respuesta es bien sencilla. Ahora que nosotros hemos estudiado el caso de Lucifer, fue la codicia. Quizá la codicia sea el pecado original definitivo. ¿Qué fue lo que dijo Lucifer? Yo voy a tener mi propio trono, yo voy a ser semejante al Altísimo, yo voy a poner mi trono allá sobre las estrellas, o sea, mucho más alto. Qué triste, ¿verdad? Y es que, queridos, la codicia o avaricia surge de no estar contento con lo que tenemos o con lo que somos. Descontento. Así estaba Lucifer. Él codició el homenaje que se le daba a Cristo, el querubín cubridor. Era el que estaba ante la presencia del Padre y del Hijo y cubría su gloria. Y fue tanta su codicia que esa gloria que él cubría, él la quería para él. Aspiraba al poder que solo era privilegio de Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, compara la avaricia con la idolatría. Y es que es así. Nosotros ponemos las cosas como dioses. Ponemos nuestros gustos como que si fuera Dios. Cuando la serpiente se acercó a Eva, la serpiente le dijo, seréis como dioses. La serpiente conocía esa debilidad del ser humano. Entonces, cuando le dijo, seréis como dioses, Eva tuvo una amnesia momentánea, porque se le olvidó que ella era hecha a semejanza de Dios. Así que la gente practica la avaricia como practica la idolatría. Cuando adora, es decir, dedica su vida a algo que no es Dios, pero lo adora como que si fuera Dios. Adoran a las criaturas y no al Creador. Así que yo quiero, querido, que nos analicemos todos en el estudio de esta semana que vamos a tener. Porque es importante que nos demos cuenta si no estamos cayendo también en ese pecado, el pecado de la avaricia. Es un pecado que no se nota, pero que está allí. En 1 Timoteo 6,
6 y 7, tenemos un consejo de Pablo. Y este consejo que Pablo nos da, yo te invito a leerlo ahí en tu casa, nos protege de caer en la codicia, de caer en la avaricia. O sea, estar contentos, ser agradecidos con lo que Dios nos da y recordar que nada de las cosas que tenemos aquí vamos a llevar al cielo. Mucho menos vamos a tener en la tierra nueva. O sea, no va a ser parte de nuestra eternidad todas estas cosas que tenemos aquí. Absolutamente nada, queridos, pero nada. Lo único que nosotros vamos a llevar de aquí es la transformación que Dios haga en cada uno de nosotros y esa transformación nos permita que su imagen sea de nuevo puesta en nosotros. Eso es lo único que vamos a llevar, esa semejanza con Cristo Jesús. Es lo único que vamos a llevar. Y esa semejanza la tenemos que ir cultivando aquí. De ahí todo lo demás se va a quedar, querido. Todo lo demás se va a quedar. Por eso yo insisto, recuerda que todo es de Dios. Todo. Todo lo que tienes es de Dios. Él te lo ha dado para que lo administres, para que cubras tus necesidades, para que cubras las necesidades de las personas que están a tu alrededor y para que ayudes al avance de la obra del Evangelio. De ahí, todo lo demás viene totalmente como un pago a decir, eres buen administrador, entonces puedes tener más. Te doy más para que ayudes más, para que puedas hacer más por mí ante los humanos, por los que yo di la vida. ¿Ve? Así que recuerda, siempre mantente contento, siempre sé agradecido con lo que Dios te da. Y recuerda que nada te vas a llevar, todo se va a quedar. La única cosa de valor que te vas a llevar a la eternidad es tu semejanza con Cristo Jesús. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Un anatema en el campamento. ¿Sabes, querido? Lo terrible de un pecado es que por ocultarlo se cometen muchos pecados más. O sea, un pecado te lleva a otro, el otro te lleva a otro y el otro te lleva a otro. Si no le pones fin a eso, te va a llevar al final a la muerte y a la muerte eterna. Israel estaba entrando a la Canaán, a la tierra prometida. Y el primer desafío real en la conquista de Canaán fue una ciudad que estaba amurallada y fortificada. Era la ciudad de las palmeras, se llamaba Jericó. Nadie sabía qué hacer para derrotar a los habitantes de Jericó. Ni siquiera Josué lo sabía. Josué, que era el comandante del pueblo de Israel en ese momento. Así que Josué ora al Señor y en respuesta a esa oración, Dios le reveló el plan para la destrucción de la ciudad, el cual ellos siguieron al pie de la letra. Pero luego de esa victoria, las cosas tomaron un giro totalmente malo. Dios había dado instrucciones para esa victoria que iban a tener en Jericó. La instrucción era que no debían de tocar nada del botín, que todas las cosas de valor, de oro, de plata, de bronce, todas las cosas de valor, esas debían de ser reunidas y llevadas al templo del Señor, a los tesoros de Dios. Y que de ahí todo lo demás debía de ser destruido.
Pero si tú lees en Josué 7, después de esa poderosa victoria del pueblo de Israel sobre Jericó, una ciudad amurallada, y que luego de eso seguía otra ciudad que se llamaba Jai. Era una ciudad pequeña, nada se podía comparar con Jericó. Entonces vinieron los del ejército y le dijeron a Josué, no mandes tanta gente, con 3,000 hombres que vayan allí es más que suficiente para tomar Jai. Y Josué les hace caso, ellos van, pero esos 3,000 hombres regresaron absolutamente derrotados, huyeron, dieron la espalda al ejército de Jai, que era mucho más pequeño que Jericó. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? La avaricia es lo mismo que la idolatría. Y recuerda que Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios celoso, celosísimo. Yo no sé si tú eres una mujer o un hombre celoso, pero si lo eres, bueno, que cada vez que sientas celo por algo que está haciendo la persona que amas, recuérdate de Dios. Así es Dios. Dios es celoso, pero, o sea, es que compararlo con los celos humanos me parece que no es algo bueno, pero es la única imagen que yo te puedo hacer de un Dios celoso. Y Dios sabía que las cosas no andaban bien en Israel. Mira, había un personaje en el pueblo de Israel que se llamaba Acán. Acán había cometido un pecado de codicia y de avaricia terrible. Él vio en el botín un lingote de oro macizo y un manto babilónico. Eso le bastó para agarrar las cosas, pero como sabía que no podía hacerlo y que no debía de hacerlo, lo agarró a escondidas y lo escondió debajo de su tienda. Mira, querido, Israel tenía un Dios todopoderoso que le estaba entregando la tierra prometida. Ellos tenían que ir de victoria en victoria, pero para eso tenían que seguir instrucciones estrictamente. Dios les estaba dando las instrucciones. Cuando Josué recibe la noticia de la derrota de los 3,000 hombres que había mandado, él va y consulta con Dios y le dice que por qué permitió eso, o sea, qué pasó para que pasara eso. Y le dice, hay pecado en el pueblo. Y bueno, lee Josué 7 y te vas a dar cuenta cómo la avaricia de Acán llevó a la muerte, no solamente a él, sino a toda su familia, a toda su casa. Es algo terrible. ¿Por qué? Porque por ocultar un pecado. Si al solo haber oído que había pecado en Israel, él hubiera dicho, yo agarré el lingote de oro y el manto babilónico, yo lo vi hermoso, precioso, y yo lo quería tener y yo lo agarré. Aquí está. Otra sería la historia, pienso yo. Pero llegó hasta las últimas consecuencias. Y él declaró su pecado, no porque estuviera arrepentido, sino porque se vio descubierto. Es algo terrible. En la facilidad, nosotros debemos de pensar en la facilidad con la que Acán podría haber justificado sus acciones. O sea, bueno, es una cantidad tan pequeña en comparación con todo el resto del botín. O sea, nadie va a saber de esto. ¿Y qué mal puede causar? O sea,
Es un lingote de oro comparado con todo lo que se llevaron al templo. Además, mi familia necesita dinero. Entonces, queridos, ¿cómo podemos protegernos de la codicia, de la avaricia, cuando nosotros queremos excusar un pecado? ¿Queremos excusar ese pecado? Ahora, recordemos que en las primeras lecciones, uno de los consejos, las primeras lecciones que hemos estado estudiando, uno de los consejos era huir de los negocios que se miraran muy buenos para ser verdad. Eso debió haber hecho Acán. Acán debió haber huido de ahí. No, Dios dijo que no, yo me voy de aquí. Huir del pecado, huir de la desobediencia. Dios permita, queridos, que nosotros nos cuidemos hasta lo sumo para que no cometamos ese tipo de pecados. La tercera parte de nuestra lección lleva por título El corazón de Judas. Judas, este hombre que tuvo el privilegio que muchos hubieran querido tener, caminar 3 años y medio a la par de Jesús. Lamentablemente, este hombre nunca fue feliz. Durante esos 3 años y medio, lo único que le motivó a estar en ese grupo era el dinero que manejaba. El dinero que manejaba y que se robaba. La Biblia lo dice, cuando él dio a la mujer que derramó el vaso de perfume de alabastro, el comentario codicioso de Judas cuando María derramó ese vaso de perfume sobre Jesús, lo llevó a abandonar la fiesta y a ir directamente a entregarlo. ¿Por qué? Porque él se sintió como descubierto. Cuando él hizo ese comentario, los ojos de todos se vinieron sobre él. Y entonces él se sintió así como, ya me descubrieron, mejor voy. Y por un puñado de piezas de plata, entregó a Jesús. Judas se ofendió con la respuesta de Jesús. Cuando Jesús le dijo, no te preocupes, Judas, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo durante esos 3 años y medio que hubo. Y cuando escuchó esa respuesta de Jesús, se dio por ofendido y salió a entregarlo. ¡Qué cosa más tremenda! El pecado de la avaricia, que podría haber vencido con el poder de Cristo, lo venció a él con resultados trágicos. Ustedes ya conocen los resultados, ¿verdad? Trágicos de Judas. ¿Quién de nosotros no lucha contra el pecado de la codicia? ¿Quién no lucha? Todos los días luchamos contra eso. Muchas veces se nos pasan los pensamientos, pero si yo puedo hacerlo. ¿Por qué no voy? ¿Por qué si él puede y yo no puedo? ¿Por qué si él no es cristiano y yo soy cristiana y me pasa esto? O sea, no, querido, no codicies el estatus de las personas. Alégrate con tu estatus de cristiana, que es lo más lindo. Porque cristiana quiere decir que vives la vida de Cristo. Eso es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Y como les dije, lo que parece una cosa pequeña, un simple deseo del corazón, puede llevar a la calamidad y a la pérdida de la vida eterna. Porque un pecado lleva a otro y ese otro lleva a otro. Y si nosotros no pedimos auxilio a las fuerzas poderosas que Cristo puede darnos para resistir y ya no seguir con ese camino hacia la perdición eterna, nosotros vamos a ir, nos vamos a perder. Cuidado, tengamos mucho cuidado
de abrigar en nuestro corazón lo que abrigó Judas en su corazón. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Ananías y Zafira. Y en esta parte vamos a aprender que no es bueno hacer las cosas por emoción, porque él lo hizo, yo lo puedo hacer también. Entonces, porque es bueno todo lo que está haciendo, es bueno, que yo lo voy a hacer también, eso es por emoción. Es mejor dar tiempo al trabajo del Espíritu Santo que por emoción prometer algo que por no cumplirlo nos llevará a la perdición. ¿Ya? Demos tiempo al Espíritu Santo que toque y que nos enseñe cómo vamos a hacer las cosas. Tenemos una buena intención, pero demos tiempo al Espíritu Santo para que nos enseñe cómo hacer mejor las cosas. Ananías y Zafira fue una pareja que vivió en un tiempo precioso de la iglesia, donde todos sus miembros no tenían como que si fuera suyo lo que poseían. Y cuando miraban las necesidades del pueblo, vendían sus propiedades y entregaban su valor a los dirigentes de la obra para que no hubiera ningún necesitado entre el pueblo de Dios. Entonces Ananías y Zafira dijeron, nosotros también vendamos nuestra propiedad. Cuando fueron a vender su propiedad y vieron el dinero que les habían dado, se quedaron con una parte y dieron solo una parte a la obra. Cuando llegaron donde Pedro, cuando llegó Ananías donde Pedro a entregarle lo que querían dar de la propiedad que habían vendido, Pedro le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Entonces le dijo, nadie te estaba pidiendo la propiedad, era tuya. Tú decidiste venderla para entregar el fruto de la venta a la obra. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué ahora vienes a decir que la vendiste en eso? Y fue fulminado en ese momento. Al ratito entró Zafira a decir, entonces Pedro le dijo, ¿en tanto vendieron la propiedad? Sí, le dijo ella, en tanto la vendimos. ¿Por qué mientes? Le dijo. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Los que llevaron a enterrar a tu esposo ahora están entrando para llevarte a ti. Y en ese momento cayó muerta. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La lección que nosotros debemos de aprender de esto es que no es bueno hacer las cosas por emoción. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros con nuestras buenas intenciones. Dejemos que trabaje en nuestro corazón y Él nos diga cómo y qué es lo que tenemos que hacer. La codicia nos puede llevar a cometer el pecado imperdonable y perder la vida eterna. Imagínense, por una tontería, digo yo, pero eso pasó y es una lección que nosotros debemos de aprender. La quinta parte de nuestra lección lleva como título ¿Cómo vencer la codicia? ¿Se puede vencer la codicia? Claro que sí se puede vencer. Podemos vencer la codicia con Jesús en nosotros. Solamente de esa manera. La codicia es un problema del corazón. Y cuando nosotros permitimos que el Señor entre en nuestro corazón, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, entonces Él viene a limpiarla de toda esa maldad, de toda esa cosa sucia que hay en nosotros para ponerlo limpio. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, yo los voy a hacer brillar como blanca lana. A menudo pasa desapercibido este pecado de la codicia. A veces no
Ni siquiera los que lo tenemos, estamos conscientes de que ese es el pecado, pero Dios quiere enseñarnos que sí es, que necesitamos trabajar, dejarlo trabajar en limpiar nuestro corazón. En 1 Corintios 10:13 dice Pablo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios y nos va a dar junto con la tentación la salida. Nosotros no podemos decir que hemos sido vencidos porque no pudimos. Claro, si nosotros nos ponemos a luchar solos, vamos a ser vencidos una, otra y otra vez. Siempre vamos a ser vencidos. Pero cuando nosotros vamos con Jesús y hacemos de Él nuestra guía y hacemos de Él nuestro escudo y nuestro ejemplo a seguir, vamos a ser victoriosos como Él lo fue. Vamos a tener fuerzas para resistir como Él resistió. Vamos a tener fuerzas para vencer como Él venció. Dios nos conoce perfectamente y Él tiene el control de todo, de nuestra situación. Si nosotros le hemos entregado la vida, Él tiene el control de nosotros. Y Satanás puede tentarnos, pero Dios nos da el poder para resistirlo y para vencerlo. Claro que sí, claro que sí. Mira, estos 3 pasos te van a mantener alerta para no caer en el pecado de la codicia. El primer paso, tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él. La palabra de Dios dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Entonces, entrega tu corazón al Señor y decide servirlo y depender de Él. Ese es el primer paso. El número 2, el segundo paso, orar diariamente e incluir Mateo 6:13 que dice, no nos dejes caer en tentación. Si tú clamas, querido, en el momento de la tentación, Él va a mandar legiones de ángeles para que te protejan, para que te ayuden a vencer. Y vas a vencer. Nadie se puede resistir al poder de Dios trabajando en nosotros, especialmente cuando clamamos en oración. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Cuando nosotros sintamos codicia por algo que sabemos que no deberíamos de tener, debemos de orar por ello. Señor, perdóname. Yo hoy vi a mi vecina con un carrito tan bonito y a mí sí me dieron ganas hasta de irme a meter a la agencia y enjaranarme. Pero no, Señor, yo estoy aprendiendo que no, que yo debo de vivir y ser feliz con lo que tú me das. Y cuando tú veas que yo necesito un vehículo, tú me lo vas a dar. Yo sé que me vas a traer el carro y me vas a decir, este es el carro que yo quiero que te compres porque ya te di el dinero para que te lo compres. Pero no tiene que ser uno precisamente como el de la vecina. Háblale así al Señor, platica con Él, dile lo que estás sintiendo en ese momento. El tercer paso es estudiar la Biblia en forma regular. Dice Salmo 119:11. Apréndetelo de memoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estudia todos los días la Biblia. Apréndete una promesa. Yo no he encontrado una necesidad en el ser humano que Dios no le haya hecho una promesa para respaldar el cubrimiento de esa necesidad. Siempre que tengas una necesidad, recuerda que hay una promesa. Apréndete una promesa todos los días. Apréndetela para que sepas que hay un respaldo divino para cada uno de nosotros, sus hijos. Por eso yo pienso que el cristiano
no debe de andar por el mundo con cara de angustia, porque tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Tenemos un Dios que es amor, que nos ama y que está siempre esperando nada más nuestra petición para venir en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Entonces, ¿por qué yo voy a andar como cristiano lamentándome? Por supuesto que no debo de hacerlo. Yo debo de decir, si estoy pasando por un mal momento, que no estamos libres los cristianos de pasar por malos momentos, decir, en este momento estoy pasando por una prueba, pero no estoy sola. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Y si resistes, yo te voy a premiar. Yo te voy a sostener con mi diestra poderosa. En Isaías 55, 6 y 7 se nos hace un llamado precioso. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Así que, queridos, podemos vencer la codicia con Jesús, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y la última parte de nuestra lección de esta semana nos lleva a recordar que entre los millones del pueblo, de los habitantes del pueblo de Israel, solo hubo un hombre en aquella hora solemne de triunfo que osó violar el mandamiento de Dios, que fue Acán, del que hablamos, que se apoderó del lingote de oro y del manto babilónico. Y aun cuando esa prenda, el manto babilónico, lo había puesto cara a cara con la muerte, lo llamó un manto babilónico muy bueno. Un pecado lo había llevado a cometer otro y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. ¡Qué cosa más terrible! Y mira lo que dice en 2 de Timoteo 3, 1 y 2. En esta lista paulina de las señales del fin, los primeros dos elementos involucran nuestra actitud hacia el dinero y hacia las posesiones. Dice, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. O sea, esta es la codicia, lo que hace que estemos cuidando cada centavito para no compartirlo con otros. Y sabes una cosa, querido, que ese pecado de la codicia, nosotros se lo inculcamos a nuestros hijos. Cuando nosotros le compramos el juguete que tiene el primito. Es que el primito apareció con un juguete y al niño le encantó, le gustó y el primito no se lo quiso prestar, entonces ahora yo le voy a comprar uno igual. Y de ahí le comenzamos a inculcar ese pecado de la codicia a nuestros niños, a nuestros hijos. Entonces ya ahora el primito, como aquel primito no le quiso prestar, ahora nuestro hijo tampoco se lo quiere prestar. Entonces ya está con el pecado de la avaricia, el egoísmo, el orgullo, todos esos pecados que vienen en consecuencia uno
tras otro, uno tras otro. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque el egoísmo y el amor al dinero son descripciones significativas de la humanidad en los últimos días, o sea, en nuestros días. Porque, queridos, si tú no lo has querido comprender, estamos viviendo los últimos días de este mundo, de esta tierra. Porque las señales lo dicen así. Jesús fue bien claro para que nosotros no tuviéramos ese deseo de hacer las cosas de una manera egoísta, ¿sí? Y ver las señales de la segunda venida de Cristo y estar guardando cuando nosotros sabemos que no es para esto que Dios nos ha dado sus bendiciones. Dice Primera de Timoteo 6 al 10. Sin embargo, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Recuérdalo, te lo repito y te lo repito. Nada de lo que tengas te vas a llevar a la eternidad. Nada. Y a lo mejor mucho de lo que tienes te va a quitar ir a la eternidad. Tienes que abrir tus ojos. No seas como Acán. Acán, por haber abrazado ese manto babilónico, perdió la vida eterna. Cuando yo deseo algo, me esfuerzo, me sacrifico por obtenerlo. Cuando codicio algo, me lleva a realizar cosas vergonzosas para obtenerlo. Esta es la diferencia entre desear y codiciar. Cuando yo deseo, me sacrifico. Cuando yo deseo, me esfuerzo. Pero cuando yo codicio, me lleva a hacer cosas malas para lograrlo. Por ejemplo, se me ocurre, yo deseo ser el gerente de la compañía. Deseo. Entonces vengo y me esfuerzo, me sacrifico, mis trabajos son buenos, yo llego a mis metas, yo cumplo con mi horario, yo hasta doy horas extras y ni siquiera las cobro porque quiero que conozcan mi trabajo, quiero que vean que soy una persona capaz de poder desempeñar ese puesto si en algún momento se pusiera a la disposición. Cuando yo codicio ese puesto, en lugar de esforzarme por hacer reconocer el trabajo y mis capacidades, en lo que me esfuerzo es en hacer ver mal a la persona que está ocupando ese puesto, en hacerlo quedar mal, ponerle trampas o qué sé yo, porque eso es hacer cosas malas, eso es lo que me lleva a la codicia, ¿ya? Y entonces es bien triste obtener un puesto de esa manera. Es bien triste. Esa es la diferencia entre deseo y codicia. Porque recuerda que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana y recuerda suscribirte a mi canal. Dale clic a la campanita para que te avise cuando subo los videos y compártelos. Compártelos con aquellos que necesitan escuchar un mensaje como este. Dios te bendiga. Te abrazo y nos vemos la próxima semana.